Ahora sí. Buenas noches. Para todos, un saludo a los que nos están mirando a través de internet, también para los que se animaron a venir. Se vino el frío, no es una mala noticia para todos. Pero bueno, estos primeros siempre se sienten un poco más. Estamos estudiando el libro de la Biblia de 1 Samuel. Ya habíamos dicho que este libro, 1 Samuel y 2 Samuel, relatan un poco lo que pasó en Israel desde que terminó o el final del tiempo de los jueces, ¿no?, hasta el principio de la monarquía, ¿no? Israel era un pueblo que estaba compuesto por 12 tribus o grandes familias que más o menos eran independientes entre sí y se estaban guiando por caudillos, por libertadores que Dios levantaba cuando correspondía, cuando había alguna situación, una amenaza, pero que después la tónica de ese tiempo bastante triste de la historia de Israel era que cada uno hacía lo que le parecía mejor. Pero con la llegada de Samuel, ¿no?, de este que estamos estudiando, se traspasa de esa forma de gobierno a una monarquía con los reyes que estuvimos ya mencionando, Saúl, que fue el primero, David, y después Salomón, y bueno, toda la lista sigue. Y en la charla anterior habíamos visto cómo los padres de Samuel, en especial la madre, había cumplido con el voto que había hecho delante del Señor y había dejado a su pequeño hijo, quizás 5, 6 años, 8 como máximo, al cuidado del sacerdote Elí, porque eso era lo que ella había orado. Ana era una mujer que no podía tener hijos y que por esa razón sufría mucho, y una vez oró al Señor y le dijo que si le concedía un hijo a Aarón, ella lo iba a dejar o hacer que sirviera al Señor para siempre. Así que cuando el Señor cumplió con aquel pedido y nació Samuel, Ana lo crió hasta que tuvo su edad y después lo dejó en el templo para que sirviera a Dios. Pero habíamos visto cómo ese lugar no era tan lindo como debería ser, porque Elí, que era el sumo sacerdote, era un hombre que no era malo, pero que era muy, muy pasivo, demasiado indiferente a todo lo que pasaba. Los hijos eran un desastre, se aprovechaban de la gente, robaban las ofrendas, abusaban de mujeres que se acercaban al templo a servir y hacían toda clase de estropicios. Y Elí no hacía nada para evitarlo, ¿no? Así que el contexto en el que Samuel creció fue horrible, ¿no? Fue el peor. Pero miramos ahí que una cosa, ¿no?, es la influencia y otra la determinación, ¿no? Vimos que si bien el contexto influye, no condiciona. El hecho de tener todo a favor no alcanza para que alguien siga por el camino de Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia. El pueblo de Israel en el desierto, dice en 1 Corintios capítulo 10, es un ejemplo. Ellos habían visto los milagros de Dios. Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos comieron el maná, todos los días veían el milagro de Dios. Sin embargo, dice Pablo en ese capítulo, de los más de ellos no se agradó el Señor, a pesar de que tenían un constante recordatorio de la existencia de Dios y de su presencia y de su cuidado, terminaron desobedeciendo. Y después tenemos casos como el de Samuel, que teniendo todo en contra, ejemplos espantosos y nadie que le diera para adelante, y los padres lejos, a los que veía una vez al año, fue un niño que realmente escuchó al Señor y que toda su vida vivió delante de Él para agradarle, ¿no? Y así termina el capítulo, o lo que habíamos visto en la reunión anterior, que decía que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante del Señor y delante de los hombres. Y hoy vamos a mirar el capítulo 3. Y es un capítulo que tiene el título así, ¿no? Jehová llama a Samuel, ¿no? Recuerden el contexto que habíamos dicho, ¿no? El tabernáculo, el templo, el lugar de culto al Señor, era de todo menos un lugar sagrado. Y ahí, dice, pasaban todo tipo de cosas, ¿no? El pueblo estaba entre el escepticismo, porque veía ese desastre, y la indiferencia. No había un gran fervor ni temor de Dios. Dice el pasaje, la palabra de Dios es escaseaba. Pero vamos a leerlo. Dice
1 Samuel capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Jehová, de Dios, fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Muy bien, la lectura es un poco extensa, pero está bueno tener en mente todo lo que estaba pasando, ¿no? El contexto era de total oscuridad espiritual. No había, dice, visión con frecuencia, la palabra de Dios escaseaba, y en ese contexto, cuando los líderes no guiaban, cuando los sacerdotes no respetaban a Dios, ni ayudaban a la gente a hacer el culto a Dios, el Señor llama a un niño. Y no sé si es porque no había ninguna persona adulta para llamar, o porque Dios quiere mostrarnos, a través del ejemplo de Samuel, que la respuesta, ¿no?, de un niño que puede cambiar el rumbo espiritual de toda una nación, ¿no? Samuel no era un niño cualquiera. Él había nacido, como decíamos recién, como una operación del poder de Dios, abriendo la matriz de una madre que era estéril. Y había crecido en un ambiente complicado, pero ahora estaba a punto de ser el que iba a recibir la palabra de Dios para bendecir a toda una generación, incluso más allá de ella. Así que me gustaría mencionar tres cosas que veo en este pasaje de Samuel, tres características. La primera es la disposición de Samuel, ¿no? La disposición. Era alguien que estaba siempre listo para ayudar. Hay unas palabras que él decía que se repiten como 4 o 5 veces en el pasaje, ¿no? Heme aquí. Y ese es como algo que es digno de subrayar, ¿no? Samuel era un niño. Algunos dicen que tendría
quizás 12 años, ¿no? La tradición de los judíos, un historiador muy conocido de los judíos que se llama Josefo, dice que tenía 12 años, aunque nadie sabe mucho por qué lo deduce, pero más o menos pongamos esta edad, ¿no? Era un preadolescente. Pero él estaba sirviendo al Señor. Dice el texto que él ministraba a Dios en el templo en presencia de Elí, es decir, ayudaba a Elí. Se le habrían asignado algunas tareas de acuerdo con su edad, todavía no oficiaba sacrificios, no hacía las cosas que los sacerdotes hacían, pero lo que él podía hacer lo hacía con diligencia, con dedicación, ¿no? Y dice el pasaje, esto que mencionábamos recién, nadie escuchaba a Dios, no había palabra de Dios. Los líderes espirituales, los referentes del pueblo no tenían relación con Dios, ¿no? Elí conocía a Dios, lo respetaba como Señor, pero se ve que no escuchaba su voz y los hijos ni siquiera le conocían, de manera que por ese lado no había vuelta. Y entonces se nos cuenta lo que pasó una noche, ¿no? Estaban ya todos durmiendo. Samuel estaba en su aposento, Elí en su cuarto, ¿no? Dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ¿no? Eso es una referencia a la edad que tenía Elí, que ya era una persona mayor y ya no veía bien físicamente ni tampoco espiritualmente. Y estaba durmiendo, o por lo menos estaba acostado. Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ¿no? Y eso es poco probable que estuviera durmiendo adentro del lugar santísimo, porque ese era un sitio donde estaba la presencia de Dios y solamente podían acceder el sumo sacerdote una vez al año. Pero lo que quiere decir es que el templo tenía algunos compartimientos o habitaciones donde los que servían ahí podían descansar. Y seguramente era una distancia bastante corta desde donde estaba Elí, porque escuchaba que lo llamaba. Y pasa esto que leímos recién. Empieza a sentir que lo llaman Samuel. Antes dice que la lámpara de Dios fuese apagada. Esta lámpara de Dios es el candelabro, ¿no? No sé si ustedes conocen ese candelabro que es un ícono, un emblema que tienen los judíos de siete brazos, que era uno de los utensilios que estaba en el lugar santo, ¿eh? Y que representaba la luz ahí de Dios. Y esa lámpara tenía que estar prendida toda la noche. Así que lo que pasó, se nos va a contar, fue en ese tiempo nocturno, antes del amanecer. Samuel escuchó que lo llamaban y él se levantó y fue a donde estaba el sacerdote, ¿no? Que era, ¿quién lo iba a llamar? Sino el hombre a quien servía, que era el sacerdote Elí, ¿no? Y él llega hasta donde está. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿No? Y dice el sacerdote, yo no te llamé. Y entonces Samuel puede haber pensado, bueno, además de ciego, se está quedando un poco senil porque me llama y después se olvida que me llama. Pero esto pasó 2 veces y 3 veces. Y sin embargo, cada vez que Samuel sentía que Elí lo llamaba, o que él creía que era Elí que lo llamaba, iba corriendo a ver qué pensaba el sacerdote. Y esto me llamó la atención también, ¿no? Porque Elí, ¿no? Bueno, ya dijimos un poco cómo era todo lo que pasaba ahí, ¿no? Y Samuel era un niño inocente, podríamos decir, pero no era ingenuo, ¿no? Él sabía lo que pasaba ahí en el tabernáculo. Sabía lo que hacían los hijos de Elí, que mientras él estaba haciendo sus tareas, atrás de alguna cortina de ahí del tabernáculo podría estar uno de los hijos de Elí con alguna mujer, o podría estar patoteando a alguien para sacarle las ofrendas que traía, o ese tipo de estropicios que hacían. Pero él, a pesar de todo, seguía respetando la autoridad de Elí y seguía sirviéndole, haciendo lo que él podía hacer. Así que le hacía caso. Iba cada vez que lo llamaba, ¿no? Iba de buena gana, no iba protestando, no iba enojado, ¿no? Venía corriendo para demostrar su disposición de servir. Y esto pasó más de una vez, ¿no? Hasta que por fin Elí, que tenía más experiencia,
se dio cuenta de lo que estaba pasando en realidad, ¿no? El texto nos aclara, Samuel no se daba cuenta porque Samuel era un niño y aparte él nunca había escuchado antes la voz de Dios. Pero sí, Elí se dio cuenta y le dice, si te vuelve a llamar, tenés que decir esto, habla, Señor, que tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó. Y ahí hay algunas cosas interesantes, ¿no? que me gustan. Este texto precioso, ¿no? Cuando Dios vuelve a llamar a Samuel y por fin Samuel reconoce que es Dios y le responde, ¿no? La primera cosa que me llama la atención es la voz de Dios, ¿no? La voz de Dios. Hay pasajes en la Biblia donde se nos habla de la voz de Dios y se nos describe como el estruendo de muchas aguas, dice por ejemplo, ¿no? Una voz atronadora que se escucha de todos lados. Otros pasajes la describen atemorizante como una tormenta violenta, esa de rayos y de trueno, ¿no? que hace que uno lo único que quiere hacer es esconderse. Pero en este pasaje no es esa la voz con que Dios llama a Samuel. No se nos dice cómo, pero yo calculo que si Samuel pensó que lo estaba llamando un hombre anciano, viejo y cansado, no sería una voz demasiado potente. Quizás se parecía más a un susurro, a una voz queda, suave, que había que estar muy atento para escuchar. Y pensaba, ¿qué esperamos nosotros cuando esperamos el llamado de Dios? Cuando esperamos que Dios nos pida algo, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Estamos pensando en un ángel que venga del cielo como el que anunció a María que iba a tener al niño Jesús? ¿O estamos pensando en una luz que nos rodee, así como le pasó al apóstol Pablo? ¿O tener una visión y una voz del cielo, como escuchó Pedro? Y realmente no somos quienes para decir qué es lo que Dios va a hacer o cómo lo va a hacer, cómo hablarnos a nosotros. Pero seguramente la forma en que Dios nos hable sea un poco más cotidiana y menos espectacular, pero no menos importante. Quizás ver una necesidad insatisfecha y que nosotros podemos solucionar. Quizás el pedido de alguien, quizás el consejo de una persona, quizás un texto que leemos en la palabra de Dios. Son las formas en que Dios puede llamarnos para hacer algo, para su servicio o para el servicio de otras personas. Lo importante es estar atento para escuchar su voz y ser sensible a su llamado. Imitar a Samuel, que estaba dispuesto y que cuando sentía que su nombre se decía, que era llamado, él respondía, heme aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Pero hay otra cosa más que me gusta, que es la genuina nobleza de Elí, ¿no? Yo le decía en los días anteriores que a mí me cae un poco simpático Elí. Es un fracaso. Lamentablemente era un hombre que había fracasado como sacerdote y como padre. No es un gran ejemplo, pero hay algunas características, algunos detalles de nobleza que a mí me impactan, ¿no? El primero está en el capítulo 1, cuando después que se confunde y piensa que Ana, que estaba orando ahí, era una mujer borracha, él se rectifica y bendice a aquella mujer. Y la otra cosa que me gusta es esta acá, ¿no? Cuando él se da cuenta que el que estaba llamando al joven, aquel niño que le servía, era nada más ni nada menos que el Señor. Y él le enseña a Samuel lo que tenía que decir. Lo orienta para que pudiera tener ese contacto con el Dios Todopoderoso. Él no había podido hacer eso. Quizás hacía mucho tiempo que ya no oía más la voz de Dios, pero él no iba a ponerse como una barrera para que Samuel pudiera seguir adelante con lo que él no había podido hacer. Alguien podría decir, bueno, no hizo mucho, ¿no? Le dio un consejito nomás, pero me gustaba pensar en que si quizás Dios se hubiera comunicado con Samuel de todas maneras, pero la historia hubiera sido un poco diferente. Me gusta pensar en este hombre que a pesar de todos los errores que cometió, en ese momento crucial de la vida, cuando podía pasar el testimonio, ¿no? En la carrera de postas al que venía después, no se lo guardó
no fue orgulloso, no tuvo celos, sino que orientó a Samuel para que respondiera a Dios como se tenía que hacer, ¿no? Y Samuel pudiera escuchar lo que Dios le quería decir. Recordaba una anécdota que tengo anotada, que es una anécdota futbolística, algunos la van a entender, otros capaz que no, pero había un jugador argentino que se llamaba Héctor Enrique, jugaba en la selección argentina en el Mundial de México 86, ¿no? Algunos todavía no habían nacido, Mundial que ganó Argentina, y en ese Mundial, en el partido contra Inglaterra, Maradona hizo el famoso gol con la mano, pero el segundo gol, ¿no? Capaz que seguramente muchos que les gusta el fútbol lo vieron, es considerado por muchos el mejor gol de la historia, ¿no? Maradona elude todo el cuadro y se mete dentro del arco con pelota y todo, ¿no? Y cuando termina el partido, Enrique fue el que le había dado la pelota ahí en pase corto en la mitad de la cancha y le dijo, mirá, si con el pase que te di no lo hacías era para matarte, ¿no? Como diciendo, participé en el gol, yo di el pase del mejor gol de la historia. Y Elí me hace pensar, me hace acordar a esto, porque no fue mucho lo que hizo, pero lo encaminó a Samuel, que fue un gran hombre de Dios para que lo conociera y para que siguiera por ahí. Y yo pensaba que muchas veces podemos hacer o tener esta bendición de influir en la vida de otras personas. Quizás mucho o quizás poco. Capaz que a algunos les toca liderar o les toca enseñar o les toca solamente ser ejemplo y conducirse como Dios quiere para que otros lo vean. Pero todos estamos involucrados en esta tarea de llevar un poco más para adelante el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y si lo podemos hacer, ¿no?, para bendecir a otros, lo tenemos que hacer. Que sea nuestra vida, sea una vida de bendición y podamos aportar a que otros puedan seguir creciendo y conociendo mejor al Señor. Así que vimos la voz de Dios, vimos esta lealtad de Elí, pero también la obediente disposición de Samuel, ¿no?, que no solamente era obediente con las tareas que le mandaban hacer, sino que respondió al Señor cuando lo llamó. Él vino sin protestar, sin discutir, sin demorar, sino que él estuvo listo para actuar, ¿no? Y fue lo que hizo ese día y a lo largo de toda su vida. Y cuando Dios lo llamó otra vez, él respondió, heme aquí, habla, que tu siervo oye. La segunda cosa que me gusta de Samuel es la sinceridad. Vimos que era alguien dispuesto, pero también era alguien sincero. No sé cuánto tiempo, no dice cuánto tiempo pasó entre que Elí le dijo, acostate y si te llama de nuevo, responde esto, hasta que Dios otra vez lo llamó. No sé si fueron muchos minutos o pocos o cuánto, pero seguramente fueron momentos de mucha ansiedad, ¿no? Samuel estaba en su cama esperando que Dios lo llamara, ¿no? ¿Qué quería decirle? ¿Qué tendría para él? ¿Cuál sería la misión que quería encomendarle? Pero bueno, al final resulta que el mensaje que tenía que decirle no era tanto para él, por ahora, sino más bien algo que concernía a Elí y a su familia. Y ya leímos el pasaje en el capítulo 3 de qué es lo que Dios dice, ¿no? Dios le dice a Samuel, que todavía era un niño, lo que iba a hacer con la familia de Elí. Porque Dios iba a traer un juicio tremendo sobre la casa, ¿no?, de esta persona. Esto ya Dios lo venía anunciando. Si recuerdan, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice que viene a hablar con Elí, un varón de Dios, y le dice todo lo que iba a pasar con él y con su familia, ¿no?, por lo que él había hecho. Sus hijos iban a morir en un solo día. Ninguno de los varones de su casa iba a envejecer, todos iban a morir jóvenes. Y los que quedaran vivos iban a ser personas que vivieran dependiendo de la misericordia de Dios, iban a tener que mendigar para vivir, ¿no? Esta consecuencia por el pecado de la familia de Elí y porque él en particular no había hecho nada para evitar que estas cosas pasaran, que los hijos deshonraran a Dios, robaran al pueblo, y Dios le dice, los honraste más a ellos que a mí.
Y pensaba, qué tremendo mensaje para que un niño lo escuche, ¿no? A veces pensamos, ¡ay! ¿Cómo le vamos a decir unas cosas duras? Un niño se trauma. Dios no tuvo ningún miedo de que Samuel se fuese a traumar. Y le dijo todo lo que iba a pasar sin eufemismos ni ambigüedades. Samuel, entiendo, no se volvió a dormir, ¿no? Dice que estaba acostado, se quedó acostado ahí, los ojos como el 2 de oro, hasta que amaneció y él comenzó el día como siempre, ¿no? Abriendo las cortinas de la casa, haciendo las cosas que se le habían encomendado y tenía en el corazón el peso de ese mensaje que tenía que transmitir. Dice que temía descubrir la visión a Elí. Y no creo que Samuel pensara que Elí se iba a poner a gritar o se iba a enojar o lo iba a atacar a él, que era el mensajero. Creo que el tema era que tenía esta cosa tan dura para decirle. Sin embargo, Elí creo que presentía que era lo que Dios le había dicho a Samuel. Por eso le insiste en que se lo diga completamente, que transmita el mensaje tal como se lo había dado. Y Samuel lo hace. Dice el versículo 18, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y me impactó la sinceridad de Samuel, ¿no? Y qué importante, Samuel no cambió el mensaje para proteger a Elí. No le sacó partes para no ofenderlo o para no herir sus sentimientos. Él le dijo lo que Dios le había transmitido, ¿no? Porque eso es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Hay que transmitirla tal como se nos ha encomendado. Y esto es algo que como iglesia y como cristianos particulares tenemos que tener bien claro. Tenemos un mensaje para compartir que es el mensaje del Evangelio. Y que es un mensaje que puede resultar chocante o que puede resultar ofensivo para algunas personas, pero que tiene que ser transmitido con integridad, como Samuel hizo con el mensaje que Dios le dio para Elí. Y tenemos que decir a la gente que está en pecado y que ese pecado lo aleja de Dios. Tenemos que decir que el pecado no es solamente el que mata, el que roba, el que aborta, el que hace inmoralidad sexual, que no es la corrupción solamente, que no es la violencia. El pecado es cualquier actitud que está en contra de lo que Dios dice. Puede ser un pensamiento, puede ser una mentira, puede ser una infidelidad. Cosas que quizás nadie más sabe, pero que Dios ve y que Dios condena. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que decirle a quienes escuchan el Evangelio esta realidad, por más dolorosa que sea, ¿no? Ahora que estamos viviendo tiempos de pandemia, ¿no? Y que muchísimos de los que están acá y los que escuchan le ha tocado hacerse un hisopado famoso de esos, ¿no? Cuando el resultado viene, nadie piensa, no le voy a decir, pobre, capaz que se pone mal si le digo que tiene COVID. Te tienen que decir, porque vos, en consecuencia de ese diagnóstico, vas a tener que tomar ciertas decisiones. Al omitir la realidad, no le estás haciendo ningún favor, sino al contrario. Con el Evangelio es igual, ¿no? Aunque ofenda, aunque duela, aunque a alguien no le guste, tenemos que decir, estás en pecado y el pecado te lleva a la condenación eterna. Pero por supuesto el mensaje del Evangelio no es solo mala noticia, al contrario, no es solo decir, mirá, está todo mal, ¿no? Sino al contrario, decir que en esa condición Jesucristo nos rescató, ¿no? Que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que murió por nosotros en la cruz y que por medio de la fe en Él nosotros encontramos perdón, paz y vida eterna, ¿no? Ese es el mensaje completo que tenemos que dar. Y Pablo, cuando hablaba con los creyentes en la carta a los Corintios, les decía, yo lo único que me interesó compartir con ustedes fue la palabra de la cruz. Sabía mucho de filosofía, Pablo. Conocía de poesía, conocía de ciencia, capaz que hasta sabía de política, no sé de qué. Pero a mí lo que me interesa compartir con ustedes es la palabra de la cruz, a Cristo crucificado. Y esto es también lo que nosotros tenemos que compartir. Y se lo dice a Elí. Y Elí dice, Jehová haga lo que bien le pareciere, ¿no?
Elí ya estaba como esos jugadores que van perdiendo 6-0 un partido y dice, lo único que quieren es que termine el partido, que el juez pite y se termine ese calvario, ¿no? Él dice, bueno, está todo echado. Estaba esperando que Dios haga su juicio. Por último, vamos a leer o a ver la tercera característica, que es la integridad de Samuel. Porque este acontecimiento que se menciona acá fue el comienzo de la vida de Samuel con Dios, pero no fue el final. Aunque se nos dan algunos datos de lo que hizo Samuel con Dios, ¿no?, el resto de su vida. Dice el versículo 19, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y esa es la tercera cosa, la integridad, ¿no? El fiel profeta del Señor. Samuel siguió creciendo, Jehová estuvo con él y dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿no? Es decir, lo que Samuel decía se cumplía, ¿no? Y no porque Samuel tuviera algún poder especial o controlara a Dios declarando cosas y Dios tenía que hacer lo que Samuel decía. Lo que pasa era que Samuel lo que hacía era comunicar la palabra de Dios, ¿no? La forma de saber o de distinguir un verdadero profeta de uno falso es que las cosas que profetizan realmente se cumplan. Y eso pasaba con Samuel, era una prueba que superaba ampliamente y toda la gente lo sabía. Dice, desde Dan hasta Berseba, todos sabían que Samuel era fiel profeta de Dios, ¿no? Dan, esto es una referencia geográfica que es una forma de decir todo Israel, ¿no? Es decir, desde Dan, que estaba al norte, en el extremo norte de Israel, hasta Berseba, que era una ciudad en el sur, todo el mundo sabía. Que es como si nosotros dijéramos, como dice la canción de Jaime Ross, desde el cerro a Bella Unión. No todo el mundo en Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová, ¿no? Que era un hombre que hablaba con Dios y que Dios hablaba con él y lo que Samuel decía era algo confiable. Termino con esta frase del versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El versículo 1 empezaba diciendo, en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Y cuando termina el capítulo 3 dice que Dios volvió a comunicarse con su pueblo por medio de Samuel. ¿Qué había cambiado? No mucho, ¿no? Apenas un niño que dijo al Señor, heme aquí, ¿no? Un niño que era dispuesto para servir, que era sincero para compartir el mensaje y que además había decidido vivir con integridad delante de Dios. Con razón, Jesucristo decía que hay que dejar a los niños venir a Él, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Que Dios bendiga su palabra.